por esta oportunidad que nos das de estudiar tu palabra y enséñanos y ayúdanos a estudiar el libro de Cantares porque es un libro, eh, pues, humanamente hablando, difícil, pero gracias porque nos has dado tu espíritu y tu palabra para que entendamos y ayúdanos a leerlo y estudiarlo. En el nombre de Jesús, guíanos. Amén. Amén. Este, Vamos a recordar esto que aparece en en este libro, Descubre la verdad por ti mismo. Estamos grabando. Sí, Ah, sí. También está en la Biblia inductiva y dice, ¿cómo estudiar la Biblia inductivamente? Y dice, si crees que la palabra de Dios contiene más de lo que has descubierto hasta el momento, si sientes que debe haber respuestas concretas a las circunstancias complejas de la vida, si deseas una fe inamovible que evite que seas arrastrado por filosofías contradictorias presentes en el mundo y en la iglesia, si quieres afrontar sin temor la incertidumbre del futuro, entonces la Biblia de estudio inductivo está diseñada para ti. La eterna e infalible palabra de Dios es tu guía para toda la vida, y el estudio inductivo te brinda la clave para entender esa guía. El estudio inductivo es un método que te lleva directamente a la palabra de Dios, prescindiendo de otra comprensión o interpretación del texto. Este tipo de estudio comprende tres componentes: observación, interpretación y aplicación. Observación. La observación enseña a ver exactamente lo que dice el pasaje. Es el fundamento para la interpretación fiel y la aplicación correcta. La observación contesta la pregunta: ¿qué dice el texto? Interpretación contesta la pregunta: ¿cuál es el significado del pasaje? Aplicación contesta la pregunta: ¿qué implica esto para mí? ¿Qué verdades debo creer y poner en práctica? ¿Qué cambios debo hacer en mi vida? Cuando conozcas a Dios, cuando conozcas lo que Dios dice, su significado y cómo poner en práctica sus verdades, estarás preparado para todas las circunstancias de la vida. La meta del estudio personal de la Biblia es una vida transformada y una relación estrecha y constante con Jesucristo. Los 10 pasos son la base del estudio inductivo. Con frecuencia, mientras sigues estos puntos, la observación, la interpretación y la aplicación sucederán simultáneamente. Dios puede darte nuevas perspectivas en cualquier momento de tu estudio, así que sé sensible a su dirección. Cuando te llamen la atención palabras o pasajes, detente un momento y medita en lo que Dios te haya mostrado. Anota tus observaciones en el margen a fin de recordar lo que hayas aprendido. Al estudiar la Biblia, capítulo por capítulo, libro por libro, verás aumentada tu capacidad de comprender todo el consejo de Dios. Tiempo después podrás recurrir a tus notas una y otra vez, estudiando porciones de las Escrituras y creciendo en tu conocimiento de Dios. en qué página estaba eso en la Biblia inductiva? Está en la No lo página encontré. 1006. 16. No, 1006. Ah, 1006 de la Biblia inductiva. Correcto. Y de este libro, es, Ah, ya. Ah, eh, yo eh, pensé que estaba leyendo de la Biblia inductiva. sí, en la página 1006. Y Ah, no, también en este libro es la página 147. es que aquí se ve diferente a lo que usted estaba leyendo. Ah, bueno, es que eso, bueno, sí, ya entiendo. Sí, eso es verdad. En la Biblia inductiva está en otro número. Disculpe, ya le voy a decir cuál nombre. Ya casi se los digo. Es esta página, ah, vamos a ver, en la página 15 de la Biblia inductiva.
15. Sí, en la página 15. Eso que les acabo de leer. Esto que está aquí en la pantalla es la introducción que hacen en la Biblia inductiva en la página 1006 y en este libro, que es lo mismo, está en la página 147. Si alguien no tiene este libro y lo quiere, entonces se pone de acuerdo conmigo. Aquí da una pequeña introducción al libro Cantares. Dice, Cantar de los Cantares es una bella historia de amor incluida en el canon de las Sagradas Escrituras. En el octavo día de la celebración de la Pascua, los judíos acostumbraban cantar fragmentos de este libro al que comparaban con el lugar santísimo del templo. Cantar de los Cantares es un libro del que nuestro Señor nunca citó ningún versículo, pero con el que multitud de creyentes en Cristo cantan, mi amado es mío y yo soy suya. Al igual que su estandarte sobre mí es el amor. Las muchas aguas no podrán extinguir el amor, ni los ríos lo apagarán. Si el hombre diera todos los bienes de su casa por amor, solo lograría desprecio. Vamos a pasar. Entonces pensemos en la observación. ¿Qué dice el texto? La observación está en el número que les dije anteriormente. Es en la página de la Biblia inductiva, En la 15. en la 15, sí, es correcto. Sí. Desde la 15 hasta, hasta la 24. Pero yo les tengo aquí un resumen. Y del libro está desde la página 9 hasta la 20. Más o menos, esto es un resumen, porque estamos aprendiendo cómo estudiar inductivamente la Biblia y lo vamos a aplicar al libro de Cantares. Paso uno, oración. Siempre empezamos con oración, el estudio. Paso 2, las 6 preguntas. ¿Quién, qué, cuándo, cómo, dónde y por qué? Estas preguntas se usan mientras uno está haciendo las tareas en la casa. También se usan mientras hacemos la discusión aquí. Porque recuerden que hacemos tarea en la casa y los jueves, cuando nos reunimos, entonces discutimos lo que aprendimos en casa. De tal manera que no solo yo voy a estar preparado, sino que muchos van a estar preparados para compartir o preguntar o responder. Cantares. Cantares. Entonces, y la forma en que discutimos es haciendo estas preguntas, casi no nos damos cuenta, pero constantemente estamos preguntando, ¿qué dice el texto? ¿O dónde fue eso? ¿O de quién está hablando? ¿O por qué sucedió eso? Y las respuestas no deben ser lo que yo creo, sino lo que dice ese pasaje específico, lo que dice la Biblia. El paso 3, tener en cuenta las palabras y frases claves, porque estas nos ayudan a interpretar correctamente el texto. Y una palabra frase, una palabra clave o una frase clave, ¿cómo podemos saber que es así, que es clave? Que se repite varias veces. Es correcto. Ujú. Así es. Entonces hay que tener en cuenta eso. Aquí tenemos palabras claves que se pueden marcar de varias maneras. Aquí hay un ejemplo de cómo la Biblia inductiva presenta cómo podría marcarse. Puede ser por medio de símbolos, eh, puede ser por medio de colores, puede ser una combinación de colores y símbolos. Aquí hay un ejemplo de cómo marcar el texto, aunque está en blanco y negro. Pero de este ejemplo, yo lo que quisiera es que veamos el lado izquierdo de este lado, eh, hace como un resumen
de una palabra clave, que es en el 1 Pedro capítulo 5, una palabra clave es sufrimiento o padecimiento. Y entonces aquí apunta, uno, Pedro presenció los padecimientos de Cristo. ¿Dónde está viendo eso ahí? Ujú. Dos, Qué hermanos, qué están lindo. viendo versículo 9. Este, tres, nosotros sufrimos, versículo 10. Cuatro, pero Dios perfecciona, afirma, fortalece y establece a aquellos que sufren. Versículo 10b. Aquí hay un pequeño bosquejo por haber marcado la palabra sufrimiento en 1 Pedro capítulo 5. Entonces, esos son listas temáticas de las palabras claves, anotándolas en el margen. Este, Luego, otra cosa que quiero que veamos aquí es que aparece en el versículo 13 de 1 Pedro 5 la palabra Babilonia. Entonces, como es un lugar geográfico, se marca con doble raya verde. Es una sugerencia. Paso 4, elabora listas. Mientras estamos marcando, digamos, en Cantares va a salir el esposo o la esposa. De repente, en un capítulo, podemos hacer una lista de lo que aprendemos del esposo o una lista de lo que aprendemos de la esposa. Paso 5. Busca contrastes y comparaciones. Entonces, las comparaciones las podemos encontrar cuando dice cómo. Digamos en el Salmo 1, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corriente de agua. Eso es una comparación. Contrastes son, voy a usar un ejemplo del Nuevo Testamento, donde en 2 de Timoteo, capítulo 1 en el versículo 7 dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿Cuál es el contraste? O sea, el espíritu que Dios nos ha dado no es de cobardía. En lugar de eso es un espíritu, no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, es un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. ¿Ve? Entonces, sí, hermano Agustín, ¿quiere decirnos algo? Sí, ajá, díganos. No, no, perdón. Ah, Hermano, ah, ok. se me activó el ahí el. No, no, es que me pareció que estaba levantando la mano, así como, No, 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 ok, no. Es ok. que moví el teléfono ahí, Bueno, hermano. no hay problema. Entonces, ve, eso es un contraste. ¿Qué no es un contraste? Cuando habla de día y noche. Dice, este, esto fue en el día y fue en la noche, digamos. O este es el primer día y la primera noche. Eso no es contraste, sino que eso es, eh, eh, son dos cosas diferentes nada más, pero no las están contrastando. Paso 6. Referencias de tiempo. Las referencias de tiempo nos responden la pregunta ¿cuándo? ¿Cuándo fue eso? Entonces, a ver, voy a hacer una pregunta de la vida de Salomón. ¿Cuándo fue que Salomón se apartó de Dios? Según estudiamos en el libro Reyes. Cuando ya era viejo. Es correcto. Eso es un término de tiempo. ¿Ve? Otra pregunta que es un término de tiempo. ¿Cuándo David empezó a reinar? ¿Quién se acuerda? ¿A los cuántos años? Los 40 eran. Reinó Los 40 30. a los 30 años, sí. Sí. Ese término de tiempo es muy bonito porque alguien recuerda a los cuántos años sacaron a José de la cárcel para revelarle los sueños a Faraón. ¿Alguien recordará? A los 30 también. Sí. ¿Y a los cuántos años Jesús empezó el ministerio? A los 30. También, es correcto. Esos son términos de tiempo. Ok, vamos a ver. Si no hay un término de tiempo en el pasaje, pues obviamente no lo vamos a inventar, ¿verdad?
solo cuando sale. Paso 7. Identifica términos de conclusión. Entonces, un término de conclusión muy claro es el que está en Mateo, cuando dice la Biblia que Jesús se acercó y les dijo, toda potestad me es dado en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos. Ese por tanto es un término de conclusión. O sea, hay que ir a ser discípulos. Dice que por tanto, ¿cuál es ese por tanto? Porque todo poder le es dado a él en el cielo y en la tierra. Eso es un término de conclusión. Recordar que el método inductivo es un proceso que no se aprende de la noche a la mañana. Poco a poco uno va entendiendo. Vamos practicando lo que entendemos y lo que no entendemos, no nos compliquemos, dejémoslo. Concentrémonos en estudiar la palabra de Dios y aplicar las cosas que entendemos del método inductivo. 8. Resume el tema del capítulo. La mejor forma para mí de resumir el tema de un capítulo es que empiezo a resumir el capítulo por subtemas. Entonces, una vez, digamos, si el capítulo le encontré tres subtemas, que por cierto los pongo al lado izquierdo del capítulo, una vez que tengo tres subtemas, entonces yo trato de resumir esos tres subtemas y lo pongo como el tema del capítulo. Y eso lo que me ayuda es que el tema que le estoy poniendo a ese capítulo generalmente va a incluir todo el capítulo. Porque a veces nosotros hay un tema que nos gusta en el capítulo, un pequeño tema, y como nos gusta le ponemos ese tema al capítulo. Bueno, tal vez no es el tema del capítulo, es parte del tema, pero el poner esos temas no nos tiene que preocupar porque es un ejercicio. ¿Ok? Y cada vez, conforme vamos leyendo y estudiando la Biblia, nos va a ser más fácil y va a ser más acertado el tema que ponemos. Y además que aquí compartimos los diferentes temas y si vemos que el tema de otro como que resume mejor el capítulo, podemos cambiar el nuestro por ese si queremos. ¿Cómo sabemos que un tema de un capítulo está bueno? ¿Cómo sabemos? Porque habla de lo que habla el capítulo. Es correcto. Así que todos los temas que compartimos aquí, no todos están excelentes, en el sentido de que no todos resumen el capítulo, pero no importa. Este, también eso es un ejercicio para todos nosotros discernir, bueno, este tema sí está bastante completo, o aquel tema yo creo que tal vez más bien es solo una parte del capítulo, ¿ve? Pero ahí todos aprendemos. Paso 9. Descubre LPVs. ¿Qué es una LPV? ¿Quién se acuerda qué es una LPV? Lecciones para la vida. Correcto. Y entonces, cuando descubrimos una LPV, que vemos que Dios nos habla, eh, deberíamos de apuntarlo ahí a la parte del margen, tal vez hasta ponerle fecha, porque esos son pensamientos, son como tesoros que Dios nos da. Y son mensajes que podemos escribir ahí, son pequeñitos obviamente, y luego podemos compartir en algún momento o podemos compartirlo en la discusión. Cuando hablamos de discusión aquí, no es que nos vamos a pelear, sino que vamos a reflexionar sobre lo que hemos estudiado. Paso 10. Completa el cuadro del panorama. En el libro, bueno, en la Biblia inductiva, hay un panorama para el libro Cantares, que está en la página 1016. En este libro que estamos usando, está en la página 149. Ahí está el panorama que podemos ir llenando. Entonces, ¿cómo se llena el panorama? Primero, en el capítulo 1 de Cantares, vamos a poner el tema de ese capítulo, sobre el capítulo 1. Ese mismo tema lo vamos a pasar al panorama general, que está en donde ya les dije.
entonces al final vamos a tener un resumen de todo el libro. Va a ser como un índice. Aquí hay un ejemplo de un panorama de 1 Pedro que nos da la Biblia inductiva y ahí ponen, dice, ¿cuál es el tema de 1 Pedro según los de la Biblia inductiva? Sufrimiento y gloria. ¿Quién es el autor? Pedro. ¿Cuál fue la fecha? Bueno, ahí dice que posiblemente 63 o 64 después de Cristo. El propósito, según capítulo 5 versículo 12, exhortar a permanecer firmes en las verdades de su gracia. Y nos da palabras claves, que con esas palabras claves podemos hacer ¿cómo se llama esto? ¿Cómo se llama? De libros, ¿cómo es lo que se le llama? Este, bueno, que usamos un separador de libros. Ahí podemos poner cantares y podemos poner las palabras claves y cómo las vamos a marcar. Y así, entonces, cada vez que tenemos que marcar una palabra, no tenemos que ponerle una nueva marca, sino que seguimos la misma marca que pusimos en esta tarjetita y así va a guardar un significado, de tal manera que cada vez que aparece Dios, eh, yo lo marco con un resaltador amarillo y le pongo una rayita morada cuando es el Padre. Cuando es el Hijo lo resalto con amarillo, pero le pongo una rayita roja y una cruz roja. Y cuando es el Espíritu Santo, lo resalto con amarillo y le pongo una nube morada alrededor. Cada vez que yo veo esas imágenes en mi capítulo, en un capítulo de la Biblia, ya yo sé que está hablando del Padre o del Hijo o del Espíritu Santo. Si yo veo dos rayitas verdes, ya yo sé que está hablando de un lugar. Este, los términos de tiempo, bueno, ahorita hablamos de los términos de tiempo, pero bueno, los términos de tiempo se marcan, bueno, yo los marco con una línea verde nada más. Y ya yo sé que esos términos de tiempo me van a responder cuándo. Aquí aparecen las palabras que pueden ser claves para el libro de Primera de Pedro. Eh, y aquí se pide completa los cuadros panorama a lo largo de toda la Biblia, a medida que descubre los temas de libros y capítulos. Entonces aquí está el panorama del libro de Cantares, que obviamente está sin llenar, porque tenemos que llenarlo cuando lo estudiemos. Está en la página 1016 de la Biblia inductiva y en este libro está en la página 149. Ahí tenemos que poner los temas que pusimos en el capítulo 1, lo pasamos aquí, el de capítulo 2 y así vamos pasándolos aquí. ¿Quién fue el autor del libro Cantares? Cristina. Salomón. Salomón. Que, que Sí. aquí en el panorama, esa hoja que está ahí, Ajá. a la derecha hay unas palabras claves. A la izquierda, sí. Bueno, a la derecha mía en la Biblia. Ah, ok. Ok, sí, Sí, sí. aquí abajo hay palabras claves. Es que aquí no dice qué palabras claves marcar, pero aquí en el panorama sí vienen palabras claves. Ah, sí, cierto, en la Biblia inductiva está a la derecha. Aquí en este libro está a la izquierda, las palabras claves, nos Mm. dice Cristina. Es correcto, ¿ve? Estas claves deberíamos de pasarlas a un marcador de libros para que las marquemos igual en todo el libro Cantares. Y palabras que casi siempre se usan, sería bueno mantener la misma forma de marcarla, como por ejemplo la palabra amor. La palabra amor yo lo marco con un corazón rojo. Entonces, eh, cuando a otra cosa que yo marco con un corazón es cuando habla de el corazón del hombre. Entonces lo marco con un corazón rojo, pero relleno de anaranjado por dentro. Cuando habla del corazón de Dios, entonces lo marco con un corazón rojo y amarillo por dentro. Entonces, de esta forma ya yo sé que si hay un corazón con anaranjado por dentro, está hablando del corazón del hombre. Si hay un corazón con amarillo fosforescente por dentro, está hablando del corazón de Dios. Y cuando hay un corazón rojo, está hablando del tema del amor. ¿Ve?
Aquí entonces son poquitas las palabras claves que están aquí que se pueden pasar a un separador de libros. Bien. ¿Hay alguna pregunta de lo que hemos visto? Seguimos. Entonces, las instrucciones generales para estudiar el libro Cantares. Lee todo el libro, dice. Luego dice, al leer el libro, toma nota de los distintos interlocutores. Esto que les estoy diciendo está en la página 1006 de la Biblia Inductiva y de este libro está en la página, este, ya les confirmo, desde la página 147 y 148. Este, número A del punto 2, leer todo el libro y marcar la palabra el esposo, la esposa. Luego, marcar hijas de Jerusalén, que según la Biblia, nueva versión de los hispanos, se les llama el coro, y marcar otros personajes que salieron. 3, leerlo, marcar palabras claves, buscar detalles del novio y de la novia, buscar divisiones por secciones. Entonces, me es fácil contarles del libro de Génesis, porque ya lo pasamos, pero digamos, el libro de Génesis podemos dividirlo en dos grandes partes. Es una de las formas para dividirlo. Sería Génesis del 1 al 11, es la primera parte, y habla de 4 eventos. ¿Quién sabe si alguien se recuerda cuál es el primer evento de lo que nos habla el libro de Génesis? ¿Quién se acordará? La La creación. creación del mundo. Es correcto. Y eso está en el capítulo 1 y 2 de Génesis. Luego, del capítulo 3 al capítulo 5 habla de otro evento. ¿Qué pasó con la creación? La caída. La caída. Ese era el segundo evento en la primera parte. Este, luego, después de la caída, todo el mundo tuvo un gran problema. ¿Cuál fue ese gran problema? El diluvio. El diluvio. Ese le podríamos llamar catástrofe para mantener una C, ¿verdad? Creación, caída, catástrofe. Y después del diluvio, cuando salieron, habla de un cuarto tema. ¿Cuál es ese cuarto tema? ¿Quién se acuerda? Por eso estamos hablando aquí en español y en otras partes hablan en inglés. Sí, Violeta. El pacto de Dios con el hombre. Bueno, Dios hizo un pacto con Noé. ¿Y cuál era? Esa no es la respuesta, pero quiero aprovechar eso La para Torre de Babel. la Torre de Babel es la respuesta correcta. Ahora, Ah, quiero aprovechar eso que dice Violeta. ¿De cuál pacto está hablando usted, Violeta? Dios prometió nunca más volver a destruir la tierra con un Un diluvio. diluvio. Perfecto. Sí, eso es un pacto, el pacto de Dios con Noé y con el mundo. ¿Y la señal de ese pacto cuál es? El arco iris. Es correcto. Bien, entonces ese pacto que usted menciona, hermana Violeta, pertenece a la catástrofe, ¿ok? Entonces aquí tenemos 4 temas en Génesis del 1 al 11. Creación, capítulo 1 y 2. Caída, capítulo 3 al 5. Catástrofe, que es el diluvio, capítulo 6 hasta el capítulo 9. Y confusión, que es lo de la Torre de Babel, porque Babel significa confusión, es en el capítulo 10 y 11 de Génesis. Así que ahí vemos que entonces una división por sección en Génesis sería, primero, dos grandes secciones. La primera sección son 4 eventos, del 1 al 11. Y la segunda sección sería el resto de Génesis. ¿Cuáles capítulos serían? ¿Desde cuál capítulo a cuál capítulo? Está fácil.
¿De cuál capítulo a cuál capítulo sería? Hola. Del 11 al Del 2. 49, del 12 al 49. Ah, ¿por qué al 49? Ah, porque usted, usted dijo que el resto es Génesis. Sí, pero Génesis, ¿en qué capítulo termina? Pueden buscarlo. Ok. Génesis. Génesis, ¿en cuál capítulo termina? ¿En Dice el cuál? 49. Búsquenlo ahí en la Biblia. 49 dice. No, Que búsquelo bien. tiene- No, Génesis tiene 49. 50 y... A ver, 50. 50, 50. Ah, es sí, 50. 50, sí. Se me Entonces, perdió. entonces, la segunda parte sería desde el capítulo 12 hasta el 50 de Génesis. Bueno. Ah, Entonces, ahí tenemos, vean. Me gusta hacerlo así porque conocemos bien el libro de Génesis. Bueno, yo sé que nos falta conocer más, pero hemos aprendido. Entonces, por eso me es más fácil usar el libro de Génesis para eso. Entonces, ¿en cuántas partes, cuántas secciones grandes podemos dividir el libro de Génesis? 4. No, grandes. Ah, grandes. Sí, dos secciones grandes. Los 4 personajes. ¿Esa sería cuál sección? ¿Sería la primera o la segunda? La, la segunda. Es correcto. Entonces, esa es la segunda sección, que sería del capítulo 12 al 50. Y la primera sección, ¿de cuáles temas habla? Del 1 al 11. De Sí, la creación. La creación, caída, catástrofe y confusión. entonces son cuatro eventos, ¿ok? Ah, bueno, 4 eventos, sí. Cuatro eventos, la primera parte. Y la segunda parte, cuatro personajes. ¿Cuáles son los cuatro personajes de Génesis 12 al 50? ¿Cuál es el primer personaje? Adán. Ah, no, Perdón, no. No, no. Abraham, Abraham. Adán. Abraham. Ahora Y, y luego el otro personaje, Isaac, exacto, el otro personaje Jacob, es correcto. Y el último personaje José. es correcto. ¿Ven? Entonces ahí vemos todo el libro de Génesis, aunque tiene 50 capítulos, podemos dividirlo en dos grandes partes, dos grandes secciones. ¿Ven? Del 1 al 11, cuatro eventos. Del 12 al 50, cuatro personajes. ¿Ven? Entonces, el primer sección grande, que es del 1 al 11, se divide en cuatro eventos. ¿Ve? Esos eventos incluye varios capítulos. Por ejemplo, el evento de la creación incluye el capítulo 1 y 2. El de la caída incluye el capítulo 3 al 5. El de la catástrofe, que es el diluvio, incluye capítulo 6 hasta el 9. Y el de confusión, que es la Torre de Babel, incluye capítulo 9 y 10. ¿Ve? Esos son secciones. ¿Ok? Y la segunda sección, que es Abraham, Isaac, Jacob y José, entonces cada sección está marcada por lo que habla de cada uno de estos personajes. Eso es dividir por secciones el libro. ¿Alguna pregunta? pastor. Sí, Bueno, es que yo llegué tarde. sí. ¿Y por qué la pregunta de Génesis? Porque estamos en este punto buscar divisiones por secciones del libro de Cantares. Y como no lo hemos estudiado, en este momento no las tengo. Y como ya el libro Ah, estudiamos, les di un ejemplo de qué significa buscar divisiones por secciones del libro. Es solo un ejemplo. No tiene que ver con específicamente con el libro Cantares, nada más tiene que ver con el método inductivo de cómo sacar divisiones por secciones de un libro de la Biblia. muchas gracias. Sí. Mucho, sí, con mucho gusto. Bien, entonces, y luego los temas en los capítulos y en el panorama que ya habíamos hablado. Estas son recomendaciones. Ahora, para reflexionar, en cuanto al libro de Cantares, ¿se refiere al aspecto físico en el matrimonio?
¿Simboliza la relación entre Dios e Israel o Cristo y la iglesia? ¿O es un símbolo de la devoción de los creyentes? Esas son preguntas que nos vamos a responder estudiando el libro de Cantares. ¿Cuál es el tema que salta así fácilmente? De todas estas posibilidades, ¿cuál es el que salta a primera vista? El del matrimonio. Es correcto. Entonces hay que tener muy en cuenta ese, ¿verdad? Luego, según el Antiguo Testamento, la Biblia dice que Dios es el esposo del pueblo de Israel. Israel es la esposa. Y en el Nuevo Testamento, Cristo es el esposo de quién? De la iglesia. De la iglesia. Muy bien. Entonces, como esos son relaciones matrimoniales, espiritualmente hablando, entonces puede ser que el libro Cantares nos dé nos hable de estos aspectos, ¿ok? O un símbolo de la devoción de los creyentes. Todo eso está en ese libro, en la Biblia inductiva. ¿Cómo se aplica al matrimonio? Deberíamos de, ojalá encontrar cosas que se puedan aplicar al matrimonio. 3. ¿Cómo puede ayudar a prepararse para el matrimonio? Si una persona se quiere llegar a casar, el libro Cantares puede ayudarle a prepararse para el matrimonio. Y 4. ¿Cómo afectaría el adulterio? Vamos a leer Santiago 4:4 y le voy a pedir a don Agustín que lo lea. Y según de Corintios, capítulo 11, versículo 2 y 3, voy a pedirle a doña hermana Laura que nos lo lea. Entonces, según de Corintios, capítulo 11, versículos 2 y 3. Sí. Ujú. Muy bien. Santiago 4:4. Sí. Y hermana Laura puede ir buscando según de Corintios 11, versículos 2 y 3, por favor. Ujú. Santiago 4:4 dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Muy bien. Está hablando de adulterio espiritual que se comete amando al mundo. Es como un adulterio físico, pero es un adulterio espiritual contra Dios. Y en 2 Corintios, capítulo 11, versículo 2 y 3, hermana Laura nos lo va a leer. Dice, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Muy bien. Entonces ahí vemos esta pregunta, ¿cómo afectaría el adulterio en un matrimonio físico? ¿Cómo afectó el adulterio entre Dios e Israel? De hecho, hay un libro, el libro de Oseas, perdón, el libro de Oseas, que nos habla de ese problema que hubo entre Israel y Dios por el adulterio de Israel. ¿O cómo podría afectar la relación entre la iglesia y Cristo si la iglesia ama al mundo? ¿O cómo podría afectarnos a nosotros amar al mundo? ¿Cómo podría afectar nuestra devoción a Dios? Y imagínense cómo afectaría al matrimonio. Sería destructivo. A grandes rasgos, estos son eh, este, las cosas que resumidas, que se dicen para estudiar el libro Cantares en la Biblia inductiva. Está en la Biblia inductiva en la página 1006 a 1007. Y en este libro, Descubre la verdad, la Biblia por ti mismo, está en las páginas 147 a 149, para que lo repasemos.
o escuchamos otra vez esto que hemos dado hoy en esta grabación. Ahora, la discusión de cantares del 1 al 3 va a ser de hoy en 15, ¿ok? Esa va a ser la tarea. Porque de hoy en 8, Cristina y yo tenemos que estar en Liberia. Estamos invitados a una conferencia misionera. Entonces, ore por nosotros. Vamos a dar un mensaje sobre la oración y las misiones y otro mensaje sobre el discipulado y las misiones y un taller del método inductivo, de cómo estudiar la Biblia inductivamente. Esas tres cosas las vamos a hacer, si Dios quiere. Vamos a estar en Liberia desde el miércoles, desde el próximo miércoles, de hoy en 8, desde el miércoles este, 2 de septiembre hasta el domingo 6 de septiembre. Por lo tanto, no vamos a tener ni el estudio presencial del miércoles ni el estudio virtual del jueves. Por eso, esta tarea va a ser, si Dios quiere, para el jueves 10 de septiembre. Tenemos buen tiempo para hacerlo. Virtual a las 7 de la noche. Muy bien. Recuerden que si a usted le falta este libro, que nos lo pida a este número, vale 5,500. Lo que podemos hacer, por lo menos, es ver el capítulo 1 como, digamos, eh, como una práctica. Sí, sería bueno que en algún momento podamos leer todo el libro Cantares seguido, despacio, en una ocasión, según nos recomiendan aquí. En la segunda ocasión que leamos todo el libro de Cantares, entonces, marcar todo lo que dice de la esposa y de la esposa. Y entonces, eh, y en la otra ocasión, marcar palabras claves. Eh, una forma que yo lo hice fue que lo leí todo y entonces la segunda vez que lo voy leyendo, he ido como poniendo subtítulos a los capítulos. Y vamos a abrir entonces la Biblia en el libro de Cantares, capítulo 1, para hacer un ejemplo por lo menos del capítulo 1. Este, Cantares, capítulo 1. Tengo la Reina Valera y vamos a usar la Reina Valera 1960. Si usted tiene otra versión, no importa, pero seguro que si es una buena versión, más o menos dice lo mismo, nada más que en otras palabras. Eh, entonces vamos a leer. ¿Quiénes quieren leer? Dígame. ¿Quiénes les gustaría leer? Yo, pastor, también. Ok, hermana Laura, ¿alguien más le gustaría ayudar a leer? Bueno, entonces, hermana Laura Y y bueno, yo también. Cristina. Hermana Laura, Cristina y yo vamos a leer. Vamos a leer el capítulo 1, corrido primero. Voy a empezar leyendo yo, luego Cristina y luego hermana Laura. Versículo 1 dice así. Bueno, ¿qué deberíamos de hacer si vamos a hacer la tarea? Orar. Ahora, lo cual hicimos al principio, ¿verdad? Pero entonces tenganlo en mente cuando vamos a hacer la tarea, pedirle a Dios que Él sea el que nos dirija. Cantar de los cantares, el cual es de Salomón. Voy a leer cada uno de dos versículos. Oh, si él me besara con besos de su boca, porque mejores son tus amores que el vino. Versículo 3 y 4, Cristina. Tus ungüentos. Bueno, ya lo leo en la Valera. Sí, si la tienen, sí. Ujú. Sí. Y Además del olor de tus suaves ungüentos, tu nombre es como ungüento derramado. Por eso las doncellas te aman. Atráeme, en pos de ti correremos. El rey me ha metido en sus cámaras. Nos gozaremos y nos alegraremos en ti. Nos acordaremos de tus